Bienvenido al canal Calm Analytics, Boris Tessenhausen con vosotros. Hoy es 16 de diciembre y hay muchas noticias importantes. Así, en este asunto, el Kremlin comete otro grave error al afirmar que Polonia debe su existencia a Vladimir Lenin. Detalles del histórico ataque con drones submarinos contra un submarino en Novorossiysk y también sobre cómo los submarinos nucleares rusos ahora también permanecerán en las bahías. Los drones ucranianos abren un nuevo frente. En el Caspio detienen la operación de un gigante del gas. Esta noche, como Tokayev salva los ingresos petroleros de Putin y juega con fuego, la Duma estatal anunció los plazos para el bloqueo total de YouTube en Rusia y Putin legalizó el robo de viviendas a los ucranianos. Y sobre cómo el Kremlin rechazó cínicamente la propuesta de una tregua navideña, confirmando su rumbo hacia una guerra, en su opinión, interminable. Sobre esto y mucho más en el episodio de hoy habrá muchas cosas interesantes. Si es la primera vez que estás en este canal, bienvenido, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Y en Rusia no solo a Putin le gustan las historias inventadas. ¿Recuerdan cómo contaba que Ucrania fue inventada por Lenin? Pues bien, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia decidieron ir aún más lejos y declararon que Lenin también creó Polonia. Es decir, si no fuera por Lenin, Polonia ni siquiera existiría, afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova. Es simplemente, bueno, seamos directos, digámoslo así, el mundo se habría colapsado si no fuera por Lenin. Ni siquiera existiría el propio universo si no fuera por Lenin. Pero aquí es importante la historia previa, porque ella respondió así. Zaharova respondió de esa manera a la declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski. Él hizo una declaración sobre el primer ministro húngaro y los activos rusos congelados. Sikorski difundió una publicación de Orbán criticando el uso de los activos rusos en beneficio de Ucrania y señaló que Víctor se ha ganado su orden de Lenin. Bueno, un troleo muy bueno, la verdad. Y entonces Zaharova, en respuesta a esto, dice que Sikorski olvida que si no fuera por Lenin, Polonia ni siquiera existiría. Según ella, Lenin, atención, aquí atención, en gran medida es el arquitecto del Estado polaco independiente. Bueno, yo no sabía que Lenin vivió a finales del siglo X, de verdad, no sabía que vivió tanto tiempo. En general, esto es especialmente para los fanáticos acérrimos del mundo ruso. Les recuerdo que la primera mención de la aldea en los pantanos llamada Moscú aparece en 1147, mientras que Polonia ya se había convertido en reino en 1025 bajo Boleslao I el Bravo. Más de 100 años antes de que siquiera se mencionara por primera vez esa aldea en los pantanos llamada Moscú. Y en ese entonces no existía ninguna Moscú, solo estaba la aldea de Kuchkovo, simplemente una localidad. Es decir, ni siquiera había una aldea propiamente dicha, ni nada parecido. O sea, eran tierras del boyardo de Suzdal, Stepan Kuchka. Es decir, cuando Polonia ya estaba en pleno apogeo coronando reyes, en el lugar de Moscú estaba simplemente Kuchkova. O el campo Kuchkovo también se llamaba. Ahora lo más divertido es cómo Lenin creó Polonia. Esto es muy gracioso. Vamos a dar una pequeña idea. Año 1920. Ese mismo Lenin, que según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso es el arquitecto de la Polonia independiente, envía al Ejército Rojo las hordas de Tuchachevsky y Budioni hacia Varsovia, probablemente para crear un Estado independiente. El objetivo era destruir la Polonia independiente y convertirla simplemente en otra república soviética. Polonia en general era considerada como el llamado Puente Rojo hacia Alemania, es decir, después planeaban conquistar Polonia, convertirla en una república soviética, luego incendiar Alemania, provocar un levantamiento obrero, desestabilizarla y después hasta donde llegara esa plaga roja. ¿Y saben qué les pasó a esos soldados del Ejército Rojo que enviaron a Varsovia? Y lo que sucedió fue lo que en la historia se llamó el milagro del Vístula. Los polacos le dieron tal paliza a los comunistas que el Ejército Rojo huyó vergonzosamente, perdiendo más de 100.000 entre muertos, heridos y muchos fueron capturados. Es decir, Polonia existe no gracias a Lenin, sino a pesar de él. A pesar de él, porque el soldado polaco en 1920 le dio una paliza al ocupante. Y ahora el soldado ucraniano está dando una dura resistencia al mismo ocupante de Moscú.
o mejor dicho, a sus tataranietos. Ucrania está abriendo un nuevo capítulo en la confrontación marítima con la Federación Rusa. Probablemente ya hayan escuchado que el Servicio de Seguridad de Ucrania alcanzó un submarino en Rusia, en Novorossiysk, con un moderno dron submarino. Es el primer caso en la historia mundial en que un submarino de combate fue alcanzado por un dron marino. Creo que todos han visto esas imágenes, pero no puedo negarme el placer de mostrárselas de nuevo. Este video muestra un dron submarino destruyendo un submarino ruso. Echa un vistazo. Ya sabes, puedes mirar esas fotos durante mucho tiempo. Lo he visto más de una vez, realmente me hace feliz. Entonces los personajes... Ahora habrá detalles interesantes. Este ataque... Personajes. Dron submarino ucraniano Sapesibayev, submarino ruso de la clase Varshavyanka, según la clasificación de la OTAN, Kilo. Bueno, y como resultado de esta explosión, además, ¿viste qué explosión fue? Imagínate, un submarino no tiene un casco de cartón tampoco. Así que el submarino sufrió daños críticos y quedó fuera de servicio. Esto es, en general, la evolución de uno de los proyectos del SBU. El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, como lo llamamos aquí, el Servicio de Dios, Vasily Maliuk, ya en 2024 decía: estamos trabajando para que nuestros drones puedan sumergirse. Ahora los rusos lo han visto, o mejor dicho, no lo han visto, sino que lo han sentido. ¿Cómo es eso? Estas Varshavyanka, los rusos tienen 6 de ellas. Precisamente son portadoras de misiles de crucero Kalibr, esos mismos misiles que se lanzan entre otros lugares contra Ucrania. Y a bordo de un submarino de esa clase hay 4 lanzadores. Es decir, no solo se ha dejado fuera de combate un submarino, sino también un portador de misiles de crucero Kalibr. Esto es importante. Trabajaron la 13ª Dirección Principal de Contrainteligencia Militar del SBU y las Fuerzas Navales de Ucrania. Por cierto, estos son los operadores de la 13ª Dirección de Inteligencia Militar. También se les llama cazadores de barcos. Ya tienen en su haber el puente de Crimea y 11 barcos de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa, además el submarino. 6 submarinos, como ya mencioné, tienen los rusos, pero en el Mar Negro, al momento de la invasión a gran escala, había 4 de estos submarinos, de esta clase. Pero, como recordarán, uno de estos 4 submarinos, el Rostov del Don, como se llamaba, fue destruido exitosamente con misiles y de hecho fue atacado 2 veces. Fue una operación única, verdaderamente única. Además, me alegra que se haya llevado a cabo, ambas veces en Sebastopol, en mi ciudad natal, donde nací. ¿Por qué fue única? Porque las Fuerzas Armadas de Ucrania esperaron pacientemente. Porque en posición sumergida es imposible alcanzar ese submarino. Bueno, es difícil, imposible, mientras no había drones. Así que esperaron a que sacaran ese submarino, lo subieran al dique seco y luego le lanzaron misiles de crucero. Le dieron un muy buen golpe a ese submarino, lo volvieron a meter al dique para repararlo, esta vez en uno flotante. Y cuando los rusos lo arreglaron de nuevo, tengo la sensación de que nuestros especialistas estaban sentados esperando a que los rusos lo repararan otra vez. Y entonces, cuando la sacaron de nuevo al muelle, le volvieron a dar con misiles de crucero. Y justo en el muelle, ese submarino Rostov del Don se hundió. Es decir, ahora resulta que menos Rostov del Don, menos Novorossiysk. Luego todos huyeron, toda la flota del Mar Negro, les recuerdo, huyó allí a Novorossiysk. Algunos llevaron algunos barcos aún más lejos, a Chamchira, y resulta que a los rusos, de 4 submarinos clase Varshavyanka, solo les quedan 2. Es decir, Putin tenía la flota del Mar Negro. Saben cómo empiezan los cuentos. Y existía la flota del Mar Negro. Quiso pelear con Ucrania, que no tiene flota. Como resultado, 1/3 de la flota del Mar Negro ha sido destruida. El buque insignia de la flota del Mar Negro, el crucero Moscú, ha sido destruido. El cuartel general de la flota del Mar Negro en Sebastopol ha sido destruido.
2 de los 4 submarinos portadores de misiles Kalibr han sido destruidos. Y la flota ucraniana aún no ha aparecido en la batalla. ¿Han visto algo así? Y un efecto psicológico importante. Ahora los marineros submarinistas rusos deben comprender muy bien que la muerte puede llegar silenciosamente desde debajo del agua. Los drones de superficie se pueden ver, se les dispara, se les detiene. No siempre, por supuesto, pero aquí es así. Ni siquiera lo ves, de repente aparece. No, el submarino ya no está y el barco tampoco. Ahora imaginen el estado de ánimo de esos submarinistas rusos cuando se enteraron de que en cualquier momento pueden ser alcanzados bajo el agua. Y si el submarino está equipado con misiles Kalibr, entonces será todo un espectáculo, especialmente si logran dar en el blanco. De las características técnicas que ya se han publicado y que se conocen, el radio de acción es de 1000 kilómetros, así que se puede alcanzar el objetivo. Cualquier barco ruso en el Mar Negro, la ojiva, como en los buques de superficie, es de 400 a 450 kilogramos. Por cierto, la explosión allí, en mi opinión, fue aún más fuerte. Creo que pronto en Rusia tomarán la decisión de retirar completamente la flota del Mar Negro, al menos lo que quede de ella para ese momento. Bueno, y a nuestros especialistas, ingenieros, a quienes diseñaron estos drones, a los operadores que los guiaron, pues simplemente Ucrania está escribiendo una nueva historia en esta guerra y en una guerra vergonzosa para Rusia. Pero eso no es todo. Las fuerzas de operaciones especiales atacaron anoche la planta de procesamiento de gas de Astrakán. Un objetivo muy importante. Mucho. Está ubicado en la región de Astrakán, cerca del Mar Caspio. Presten atención. En una semana han sido atacados 3 veces los yacimientos de extracción de gas y petróleo en el Mar Caspio. Y aquí, también cerca del Caspio, fue atacado un gigante gasífero. El Caspio se está convirtiendo en un nuevo frente al que los drones ucranianos ya llegan tranquilamente. Y esta planta de procesamiento de gas de Astrakán no es nada sencilla, un objeto. Es uno de los elementos clave de la infraestructura gasoquímica y militar rusa. Es decir, es un gigante simplemente enorme. El gas allí es muy específico, con un enorme contenido de sulfuro de hidrógeno. Es tóxico, agresivo, por eso no se puede extraer y enviar a los gasoductos así como así. Es absolutamente necesario procesarlo allí mismo, en el lugar. Si la extracción se detiene en la planta de procesamiento de gas, entonces toda la producción en el yacimiento se detiene. Es un solo organismo, un sistema unificado. Y piensen, esta planta procesa 12.000 millones de metros cúbicos de gas al año, y este es el punto más importante. Es decir, no solo produce combustible para calderas, gas licuado, aquí hay combustibles, gasolina y también azufre. Allí es donde se extrae. Esto significa que es la arteria de combustible del sur, es decir, los tanques, transportes blindados y camiones de los grupos de Dnieper y Sur. Funcionan precisamente con este diésel, pero lo más importante es el azufre. Por eso este es el objetivo más importante para nuestros drones. Esta planta produce el 80% de todo el azufre técnico en Rusia. Y el azufre es el componente principal para la producción de ácido sulfúrico y en consecuencia el propio ácido para la fabricación de explosivos, TNT, exógeno, pólvora y así sucesivamente. Además, nitrato de amonio para explosivos. Es decir, el 80% de todo el azufre en esta misma planta. Creo, y ya lo he dicho varias veces, que si los drones ucranianos llegaron allí una vez, volverán y terminarán el trabajo. Así que, empleados de la planta de procesamiento de gas de Astrakán, piénsenlo 100 veces antes de ir hoy o mañana a trabajar. Llegará una explosión y eso es todo. Adiós. Por cierto, amigos, les recuerdo sobre una colecta importante. Realizamos colectas regularmente para nuestros defensores, por lo cual les estamos enormemente agradecidos. Ya hemos ayudado a cientos y cientos de personas. De nuevo estamos recaudando fondos para la reparación de equipos del legendario Legión de la Libertad de Rusia que lucha por Ucrania. Tanto los legionarios como César grabaron un mensaje para ustedes, para los espectadores de este canal. Por favor, véanlo. Честь имею. Мы, бойцы Легиона Свобода России, обращаемся к зрителям канала Бориса Тизенгаузена. На фронте машина – это жизнь. Это наш шанс добраться до своих, подвести боеприпасы
и эвакуировать раненых. Но каждый день мы теряем машины из-за дронов, обстрелов и мин. Сейчас нам нужны средства, чтобы наши колеса снова крутились. Каждый донат – это шанс выжить и бороться дальше. За свободу, за правду. Pero les recuerdo que la Legión tiene otra característica interesante. Además de las misiones de combate en el frente, también llevan a cabo operaciones en la retaguardia profunda del enemigo. Interrumpen la logística, descarrilan trenes militares y causan mucho daño a los criminales de guerra allí en territorio ruso. Por eso, amigos, ayudemos a nuestros defensores. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí encontrarán Monobank, también PayPal para quienes deseen ayudar desde el extranjero, pero si de repente no ven los datos bancarios, siempre hay un código QR, también pueden acceder a la colecta a través de él. Y les recuerdo, ahora mismo el equipo en el frente vale su peso en oro. Por eso, esta es una contribución directa tanto a la protección de nuestros combatientes como a garantizar que se destruya una gran cantidad de ocupantes. Y por cierto, amigos, recuerden, la colecta para la 32ª Brigada de Acero, esta colecta. Les voy a mostrar un fragmento. Бажаємо здоров'я! Я командир батареї американських систем М109 Паладин 32-ї окремої механізованої сталевої бригади, яка зараз знаходиться на Покровському напрямку. Creo que muchos de ustedes recuerdan esta colecta y recuerdan a Anastasia en ese video, el comandante de la batería de los sistemas estadounidenses Paladin M109 de la 32ª Brigada de Acero, capitán de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que, un gran saludo de parte de Anastasia. Hace unos días a la 32ª Brigada le entregaron todo lo que pidieron, todo lo que necesitaban. Y fui yo quien lo entregó. Además me tomé la libertad de transmitirles palabras cálidas de parte de ustedes a Anastasia y a su brigada. Aquí está la foto. Aquí Anastasia no está con el uniforme, pero creo que la reconocerán. Y de parte de ella les manda un enorme saludo y un gran agradecimiento de parte de nuestros combatientes. De la 32ª Brigada de Acero por el hecho de que, por ayudar a cerrar las colectas y por apoyar a Ucrania. Bueno, pues de personas fuertes, valientes y libres pasamos a quienes no son tan libres. Una noticia que me pidieron comentar sobre la compra por parte de Kazajistán para Rusia, de terminales petroleros flotantes en reemplazo de aquellos que fueron inutilizados por drones ucranianos en el puerto de Novorossiysk, allí donde explotaron el submarino. Entonces, esto es lo que sucedió. Ucrania está haciendo todo lo posible para reducir los ingresos del presupuesto militar ruso. Por eso ataca la infraestructura petrolera y gasífera de Rusia, de la cual Putin naturalmente extrae todas las ganancias para la guerra. Tras el ataque a los terminales y muelles en Novorossiysk, parte de la infraestructura petrolera del puerto quedó fuera de servicio. Se detuvo el embarque. Y fue necesario reparar estos muelles flotantes. Y este es un equipo complejo que se fabrica en Occidente debido a las sanciones. Rusia simplemente no puede repararlo físicamente. Pero aquí, el gobierno de Kazajistán y el señor Tokayev tienden la mano de ayuda al monstruo y agresor, al plesiosaurio. Así que aquí están las noticias. Kazajistán adquirió 2 atracaderos remotos para el consorcio del oleoducto del Caspio, comprado en los Emiratos Árabes Unidos. Bien, aquí el Kremlin al parecer lo dejó claro. Si queréis vender petróleo a través de nuestros oleoductos, reparad nuestro puerto a vuestro propio coste. No, a costa de los contribuyentes. Bueno, porque Rusia no vende repuestos debido a las sanciones, pero a las autoridades de Kazajistán sí se los venderán. Gracias a los nuevos atracaderos, Rusia podrá seguir transportando sin interrupciones su parte de petróleo junto con el de Kazajistán, haciéndolo pasar como una mezcla. Básicamente están usando a Kazajistán como pantalla. Les recuerdo, el consorcio del oleoducto, ¿en qué consiste? Por esas tuberías pasa el petróleo kazajo, el 80% del petróleo de Kazajistán va por esas tuberías, pero también pasa petróleo ruso por esas mismas tuberías. Y los rusos, escudándose en que no solo es su petróleo, decían no nos ataquen, pero Ucrania les dijo, ¿por qué no se van al diablo? Y atacó el puerto donde se realizaba la carga de ese petróleo. Así que Kazajistán, al comprar estos muelles, en realidad está invirtiendo en la infraestructura de un país agresor. Bueno, eso lo entiende todo el mundo. Si Astana está salvando su presupuesto, sin este petróleo la economía de Kazajistán lo tendría muy difícil.
Pero al mismo tiempo, el señor Tokayev elude las sanciones tecnológicas para Rusia, repara el puerto de Novorossiysk a su propio costo y garantiza a Rusia un flujo estable de petrodólares por el tránsito. Así es este tributo geopolítico. No puse esta noticia hoy por casualidad. Quería hacerlo ayer, pero la puse hoy. ¿Saben por qué? Porque hoy, 16 de diciembre, es el día de la independencia de Kazajistán. Y en este día quiero felicitar a todos los habitantes libres y sensatos de Kazajistán por esta fecha. Sé que en Kazajistán hay muchísimas personas que apoyan a Ucrania. Lamentablemente, la dirección del país tiene otros puntos de vista. Bueno, aprovechando la ocasión, envío un gran saludo a Kazajistán y gracias por ayudar a Ucrania. Y amigos, no olviden suscribirse a este canal. Aquí no solo luchamos contra la propaganda rusa en la que Putin gasta simplemente sumas colosales, sino que también desenmascaramos las mentiras y exponemos a los aliados de Putin. Así que suscríbanse. Y en Rusia bloquearán completamente YouTube ya en los próximos 6 meses o un año. Así lo han declarado, pero si dicen 6 meses o un año, significa que seguramente lo bloquearán en un par o 3 meses. Esto ya lo ha declarado abiertamente el vicepresidente del Comité de Política de Información de la Duma Estatal, Andrei Svintsov. Esto se debe a que YouTube sigue ignorando la legislación rusa vigente. Todos los que usan esta plataforma deberían cambiar a sus equivalentes rusos lo más rápido posible, donde el camarada mayor los estará observando, por supuesto. Bien, digámoslo de esta manera. De todos modos, YouTube prácticamente no está disponible en Rusia. Su trabajo fue restringido en 2024. Luego primero empezaron los problemas en los ordenadores y luego con la aplicación móvil. Bueno, empezaron a disminuir la velocidad. En diciembre el tráfico de YouTube cayó un 80% en general, es decir, en Rusia dejaron de tener vergüenza. Aquí, saben, hay un momento interesante. No lo apagan de inmediato, no cortan el interruptor de golpe. Y lo mismo con el Internet móvil. Es la táctica de la rana hervida. Primero, ralentizan la velocidad para que el usuario simplemente se canse de esperar a que se cargue el video. Su video favorito de Tizen Gausena, cada día le rompen el hábito, no le quitan YouTube de golpe, lo hacen poco a poco, es decir, igual que con el Internet móvil. El siguiente paso, que ya se está implementando ahora, es la prohibición de las VPN. Todo el mundo entiende por qué. La guerra se prolonga, la economía se desmorona, los precios suben. En esta situación, el acceso libre a la información, eso es simplemente una amenaza para el régimen. Necesitan crear un vacío en el que la única fuente de verdad sea Solovyov y los canales estatales. Si una persona no ve cómo vive el resto del mundo, empieza a creer que vivir en la miseria y la mentira es lo normal. Eso es el llamado camino especial de Rusia y su supuesta grandeza. Y hablando un poco más sobre la grandeza, Putin firmó una ley sobre la confiscación de viviendas en las regiones ocupadas de Ucrania. Las autoridades de ocupación de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla recibieron el derecho de confiscar viviendas de aquellos que huyeron de la guerra, que escaparon del mundo ruso. Tendrán ese derecho hasta el año 2030. Es decir, ya está, el ladrón de metro y medio firmó esta ley. Pero miren lo que ha pasado. Toda esta guerra se ha reducido a un robo banal. Un robo que no es solo de un pedazo de tierra ajena. El resultado de esta guerra es que Rusia, echando espuma por la boca, esa chupacabras calva, simplemente aferrada a la mesa con los dedos amoratados, discute sobre cuántos kilómetros cuadrados de tierra robada deben quedarse para Rusia. Esta guerra comenzó con un robo. Recuerden cómo los rusos, cuando invadieron Ucrania, sacaban de los apartamentos y casas ucranianas literalmente todo lo que podían llevarse. Un ejército de saqueadores. Luego se iban por el bosque de Chernóbil cargados con bienes robados. Incluso se llevaban la fontanería consigo. Fue entonces cuando surgió eso de que es un ejército de inodoros y de alguna otra forma los llamaban. Pero así ha sido siempre. No es algo nuevo. Y no solo en esta guerra. Recuerden el asunto de los trofeos después de la Segunda Guerra Mundial y al gran, entre comillas por supuesto, comandante Zhukov. Todavía lo elogian en todos esos libros de texto. El gran comandante. Cuando Stalin, solo para recordar el contexto histórico, cuando Stalin decidió presionar un poco al alto mando, se realizó en secreto un registro en la dacha de Zhukov, y los chequistas quedaron simplemente en shock. Toda la dacha estaba repleta de antigüedades traídas de Alemania. Lo más épico fue lo que Zhukov se llevó de Alemania.
Solo de muebles, 7 vagones de tren, 7 vagones, alfombras persas, tapices de castillos alemanes, lienzos de museo, solo de cuadros había 55, unas 300 pieles, más de 40 alfombras. En fin, todo eso lo llevó y llenó su dacha hasta el tope. Bueno, si sus grandes comandantes, grandes entre comillas por supuesto, se llevaban lo saqueado en trenes enteros, ¿qué sorprende que un simple soldado ruso, un monstruo, se lleve de bucha un inodoro o una lavadora? Y aquí Putin ya, con todas sus fuerzas, intenta demostrarle a Donald Trump que no quiere la paz en absoluto. Él simplemente le está enviando una señal: Trump, no quiero ninguna paz. Pero Trump insiste en afirmar que Putin quiere la paz. Él quiere la paz, yo realmente lo creo. Y el Kremlin ya, bueno, ya no sé cómo explicárselo a Donald Trump. El Kremlin rechazó la tregua navideña en Ucrania. Esa fue una propuesta del canciller alemán Friedrich Merz para un alto el fuego en Navidad. Y salió Peskov, ese bigotudo charlatán, salió y declaró que no queremos una tregua para darle un respiro a Ucrania y prepararnos para continuar la guerra. Peskov olvidó recordar que quien empezó esta guerra es quien no quiere terminarla. Es decir, no es Ucrania la que quiere que la guerra continúe. Ucrania nunca quiso atacar a nadie. Incluso a Trump ya le han negado varias veces la tregua. Así es como Putin quiere la paz. Tregua de Navidad, de ninguna manera. De ninguna manera. Esta propuesta la presentó Merz en vísperas de la reunión en Berlín. ¿Y saben lo que dijo? Tal vez las autoridades rusas aún tengan restos de humanidad y dejen a la gente en paz durante unos días. Esto podría ser el comienzo de la paz, decía Merz. Buen chiste sobre las autoridades rusas y la humanidad. Y de hecho pronto será Navidad. Saben, a mí me gustaría... Sinceramente me gustaría que cuando la gente se siente a la mesa de Navidad con su gran familia, con los niños, se acordaran de los niños ucranianos que quizás en ese mismo momento estarán en refugios bajo bombardeos, misiles y drones. Entonces, año 2004. Así, simplemente en medio de Europa, un psicópata desquiciado lleva 4 años intentando destruir a toda una nación, y mientras tanto, alguien está pensando en devolverlo a la economía mundial, a la política mundial. No lo digo para provocar lástima, de ninguna manera. Lo digo para explicar una verdad fundamental, que si no se destruye el mal ahora, si no nos unimos toda Europa y todo el mundo civilizado, y finalmente aceptamos que el mal debe ser destruido, y que darle a Ucrania misiles de largo alcance es protegerse a uno mismo en el futuro. Si no se hace esto, hay una gran probabilidad de que pronto incluso los niños europeos puedan perder su Navidad en paz. Por eso, como siempre digo, para destruir el mal en esta tierra, el bien debe tener puños y aún mejor, nudillos de acero. Cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y ayudemos a nuestros defensores. Les recuerdo, el enlace para donar está en la descripción de este video. Ahora mismo el equipo en el frente les es muy necesario y nuestra ayuda también es muy importante. Vamos a ayudar, juntos somos una gran fuerza. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.